Es un gusto darles la bienvenida en este día a este foro tan importante sobre periodismo democrático y también tan necesario, ¿no? Particularmente les doy la bienvenida si es la primera vez, y esto ha sido el caso de algunos de los colegas que he tenido la fortuna de conocer hoy, si es la primera ocasión que visitan este campus, les damos una muy encarecida y enfática bienvenida, con tour ya prometido, entonces también para que conozcan más a fondo esta universidad que esperamos que la vean como su casa, ¿no? Y no solo por un asunto de la ya muy notoria y conocida cordialidad y hospitalidad mexicana, sino porque también celebramos sinceramente poder haber organizado junto a la Fundación Konrad Adenauer este foro sobre voces en democracia, periodismo democrático, con una organización con la que esta universidad, por orientación y por misión, pues también tiene una visión bastante clara y afín de poder contribuir a la mejora del debate público, de la discusión pública, de la comprensión entre personas que, formando parte de una sociedad tan compleja y diversa como es la nuestra, estamos, en el buen sentido, condenarnos a entendernos. Creo que en esta línea, pues también celebro mucho la presencia aquí de algunos estudiantes de comunicación interesados en estos asuntos que ojalá el día de mañana puedan contribuir con su buen hacer profesional, su conocimiento, a un debate público de altura, a la formación de una sociedad plural donde tengamos con mucha claridad la noción de que si bien la democracia no es perfecta, los problemas de la democracia pues se arreglan también con un mayor diálogo, con una discusión donde podamos llegar a soluciones en las que todos estemos incluidos. Quiero agradecer de manera muy enfática y también con una profundo agradecimiento a las personas de la Universidad Panamericana, particularmente en el área de posgrados, dirigidos por el maestro Bernardo Flores, la organización de este foro, en conjunto con nuestros socios de la Fundación Konrad Adenauer. Y por supuesto también quiero agradecer al maestro Hans Blomayer, toda su visión para poder expandir algún trabajo que la Fundación ya lleva haciendo a nivel internacional y contribuyendo de manera muy significativa en estos fines tan elevados, poder sumar un socio más que esperamos convertirnos en eso y que esto sea el primero de alguna serie de eventos que puedan contribuir a una formación, a una discusión y a una reflexión más rica en beneficio de tantas personas. Sean todos muy bienvenidas y muy bienvenidos y espero que estos 2 días de la jornada de hoy, el taller de mañana, al que también espero que puedan seguir acompañándonos, sean de mucho beneficio para todas las personas que estamos aquí y para las comunidades aquí representadas, medios de comunicación, instituciones educativas y en última instancia la sociedad en general. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este primer foro que hemos llamado Foro Internacional de Periodismo Democrático, un espacio que lo queremos desarrollar y ofrecer como un espacio de reflexión, de diálogo, organizado por la Fundación Konrad Adenauer, que tengo el honor de representar aquí en México, y sobre todo en esta estrecha cooperación con la Universidad Panamericana. Así que muchísimas gracias, Mariano, decano de la escuela, y Bernardo, director de posgrados, por esta hospitalidad que estamos disfrutando hoy en esta casa, en esta hermosa sala, pero sobre todo por esta sintonía en la preocupación que nos une para promover esta discusión. También quiero agradecer expresamente a mis colegas en las oficinas de la Fundación Adenauer en Bogotá y en Buenos Aires, que llevan ya muchos años de trabajo en estos temas y gracias a ellos hemos podido convocar a un nutrido grupo de expertas y expertos que ustedes van a poder escuchar en el día de hoy para reflexionar sobre los temas que están en la agenda. Quiero por eso saludar y agradecer a estos expertos, periodistas, comunicadores de diferentes países, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de España, de México, todos ellos aquí reunidos, su generosidad de no solo acompañarnos, sino de poner a disposición su conocimiento, su experiencia, su know-how, para que podamos compartir esos conocimientos, debatirlos y ciertamente hacer una reflexión en qué medida estas experiencias son relacionables con lo que está pasando en México hoy, en qué medida todo esto afecta negativa o positivamente el ejercicio democrático. Desde la Fundación Konrad Adenauer, nuestra misión ha sido,
es y seguirá siendo el fortalecimiento de la democracia. De la democracia, que sabemos que es un sistema político imperfecto, pero seguimos convencidos que es el sistema político menos imperfecto de todos aquellos imperfectos que existen, pero en el cual la democracia, el Estado de Derecho, la promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información son elementos indisolubles, indispensables e interdependientes que tienen que verse en conjunto si queremos hablar de desarrollo democrático. Creemos además firmemente que el periodismo es un pilar esencial en la consolidación de estos conceptos y valores, porque a través de su capacidad de investigar, de cuestionar, exponer la verdad y fomentar el debate público, los periodistas y comunicadores cumplen una función indispensable para el desarrollo de y en una sociedad libre y plural, para la vida con y en democracia. El concepto de periodismo democrático que hemos tratado de acuñar en esta oportunidad al que nos referimos hoy abarca mucho más que la simple transmisión de noticias, que también es importante para que los datos sean los datos y los hechos sean los hechos. Implica el compromiso de informar con rigor, impulsar transparencia, permitir que nosotros los ciudadanos estemos debidamente informados para que podamos ejercer nuestro deber en democracia, que es participar activamente en procesos políticos y sociales. Una democracia requiere de demócratas, no me refiero al concepto político partidario, sino me refiero a ciudadanos democráticamente comprometidos y activos. Sin eso no podemos hablar de democracia. Y por lo tanto, un periodismo libre, ético, comprometido con la verdad, no solo es importante para la rendición de cuentas de los gobiernos, sino también para proteger y promover los derechos de los ciudadanos. Hoy, el periodismo enfrenta en todas partes del mundo desafíos sin precedentes. La desinformación, las noticias falsas, la manipulación de la información han puesto a prueba tanto a los medios como a los ciudadanos. ¿En qué creer? ¿Qué es verdad? ¿Qué es real? La burbuja en la que estoy viviendo, las noticias que estoy leyendo, las difamaciones que vienen del otro lado, ¿cuál es la realidad? Y a esto se suman ciertamente desafíos tecnológicos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que plantean nuevas formas de comunicación digital. Y por lo menos aquí en México, lamento, también tenemos que decir que aquí en México el periodismo se debe agregar un riesgo adicional, que es el peligro de muerte, literalmente, que enfrentan los periodistas en el ejercicio de su profesión. En este contexto nos parece que es más urgente y más importante que nunca fortalecer principios de veracidad y ética de periodismo y también fortalecer nexos, lazos, intercambio de información, de experiencia, sentirse parte de una comunidad de información en la cual debemos cuidar y la cual debemos fomentar si queremos seguir viviendo en democracia. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer les agradezco a todas y a todos por su participación esta tarde, por su compromiso con la verdad, por su contribución al fortalecimiento de nuestras democracias. Estoy convencido que este foro nos puede permitir avanzar más hacia un periodismo más fuerte, más responsable, más independiente y más en sintonía con las necesidades de nuestras sociedades. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta tarde que espero y estoy convencido será provechosa para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, un honor compartir esta mesa, este foro con grandes colegas, admiradas colegas y también con quienes han enfrentado, creo, lo que nosotros comenzamos a padecer. Creo que es muy importante que en este momento de país discutamos este tema, no solamente para lamentarnos de lo que está ocurriendo, sino más bien para pensar qué podemos hacer, cada uno desde nuestra trinchera. Y en el caso del periodismo, creo que comenzaré con una autocrítica, que es, no fuimos capaces de llegar a las personas, de llegar a nuestros lectores, a nuestras lectoras, a nuestros televidentes, para exponer lo que está ocurriendo en el país.
No fuimos capaces de hacerlo bien. No quiere decir que no lo hayamos hecho. Creo que se hicieron grandes investigaciones también en este sexenio, pero el efecto fue distinto. Si ustedes recuerdan lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, básicamente su administración se acabó con Ayotzinapa, ¿no? O sea, el 26 de septiembre de 2014 se acabó el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque a partir de entonces, más bien, fue un reclamo social por la desaparición de los 43 estudiantes, pero con lo que eso significaba: violencia, impunidad, violación de derechos humanos. Y luego el periodismo reveló lo que estaba ocurriendo en materia de corrupción, que era un gran problema en su gobierno. Y así revelamos las empresas fantasma de Duarte, los despojos del gobernador Borge, los desvíos de César Duarte, y creo que el sexenio culminó en materia periodística, digamos, de revelación periodística. Bueno, y obviamente la Casa Blanca acabó con la estafa maestra, ¿no? Que en esa investigación me tocó colaborar y que finalmente fue el colofón de lo que significó esa administración, que la estafa maestra, siempre insistiré en eso, que no era solamente un caso de corrupción, sino era la revelación de un sistema de corrupción. Y ese sistema funcionó desde lo más alto del poder, que en este caso era la presidencia de la República y las dependencias de gobierno. El efecto social fue que las personas le reclamaron al gobierno. Las personas estaban hartas de la impunidad y de los desvíos de recursos, de la corrupción. Tan es así que el combate a la corrupción fue uno de los temas principales en la campaña. Cada uno de los candidatos tenía una estrategia de combate a la corrupción, que eso no fue sino muestra del hartazgo y de la demanda social para que se combatiera la corrupción, que se había expuesto de muchas maneras, pero ahí sí me atrevo a decir que el periodismo fue una parte fundamental para exponerlo. ¿Qué pasó en este sexenio? No se dejaron de hacer investigaciones periodísticas. Ahí está el caso de Segalmex, ¿no? Es un desvío, si lo comparamos en montos es mayor que la estafa maestra, y si lo comparamos en modus operandi es todavía peor, porque se trata de una institución creada por este gobierno, que desaparece en este sexenio y que lo único que hizo fue desviar recursos públicos. Y por el otro lado hubieron muchas investigaciones de violaciones a derechos humanos, de los retrocesos que hemos tenido incluso en temas que antes no habían ocurrido, y ahí también voy a aprovechar para el comercial de mi libro, de La austeridad mata. Es un título muy fuerte y créanme que lo reflexioné demasiado de si nos aventurábamos a ponerle ese título. Pero es real. La austeridad mató a personas en este país. Y no es que antes hubiéramos tenido un sistema de salud perfecto ni eficaz, jamás lo hemos tenido. Pero es cierto que en este sexenio hubieron retrocesos muy importantes, básicamente por la decisión del presidente López Obrador de dar menos recursos a los servicios públicos, que se ven en muchos ámbitos, pero en el caso de salud no solamente es que un edificio se vea mal, sino que puede resultar en la pérdida de vidas. Y eso pasó. En esa materia, por ejemplo, no habíamos tenido casos como que no compraran vacunas para niños. O sea, los priistas hacían muchas cosas, sin duda alguna, pero al menos en los últimos 30 años, me atrevería a decir, ninguno se había atrevido a no comprar vacunas para recién nacidos. Este gobierno, que dijo que primero los pobres, se atrevió a hacerlo. Se atrevió a negarle las vacunas a los recién nacidos de este país y las consecuencias las veremos en los siguientes años, ni siquiera es una cosa inmediata. Y a lo que voy es, si el periodismo también hizo su tarea de hacer estas investigaciones, ¿qué pasó? ¿Por qué
¿por qué los resultados electorales fueron de esta manera? Pero no me atrevería a decir que en la democracia no solamente se trata de ir a votar. ¿Qué pasó para que en este momento las personas no estén reclamando sus derechos, no estén reclamando a sus autoridades que tomaron decisiones tan graves como no comprar vacunas para recién nacidos en este país? El periodismo falló en no saber comunicarlo, en no llegar a nuestros lectores, y por el otro lado tuvimos una estrategia de propaganda bastante eficaz, encabezada por la persona más poderosa en este país, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una conferencia de prensa todos los días en las que no solamente dictaba agenda, sino más bien señalaba a supuestos adversarios, incluyendo los periodistas. Y entonces, este discurso de los periodistas son chayoteros, mentirosos, sicarios de la información, se ha atrevido a decirnos. Tuvo efecto. Tuvo efecto porque incluso el estudio del Instituto Reuters, que hace una evaluación de la credibilidad, de la relación de los medios con los ciudadanos, en el capítulo México se da cuenta de la disminución en la credibilidad a los medios y periodistas en este país. Y justamente coincide con la fecha en la que el presidente López Obrador tomó el cargo, y en estos 6 años la disminución en la credibilidad ha sido notable. Entonces, evidentemente ningún periodista va a tener la capacidad de interlocución ni el peso que tiene un presidente en un estrado, en un espacio como la conferencia de prensa. Pero lo que sí creo es que nos quedamos haciendo nuestro trabajo como siempre, pero las condiciones eran distintas. ¿Qué teníamos que haber hecho? Creo que yo todavía no encuentro la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tampoco la encuentro. Lo único seguro, digamos, es tenemos que seguir haciendo periodismo, aún bajo estas condiciones, aún cuando nuestros lectores y lectoras no quieran leernos, aún cuando estemos dando pasos hacia atrás como la desaparición de los organismos autónomos y el INAI, que es una herramienta muy importante para hacer periodismo en este país. Y entonces nos vamos a regresar a los años 70, en que las filtraciones, ¿no? Va a ser la materia para publicar, pero eso va a depender de quién te filtre la información y bajo qué objetivos. Lo que buscaba justamente el derecho de acceso a la información es que no dependiéramos de ese tipo de cosas. Y entonces ahora estamos retrocediendo. ¿Por qué la gente no defiende el INAI como defendió al INE? También ahí hay otra gran deuda de instituciones como esas que no fueron capaces en más de 20 años de acercarse a las personas y decirles qué es lo que estaban haciendo para ellas. Entonces, me parece que la situación es muy compleja, que tenemos grandes desafíos enfrente, pero lo que siempre me gusta insistir es ¿por qué peleamos o por qué hacemos periodismo todos los días? Yo siempre diré, aunque parezca utópico, que intentamos que las cosas mejoren. Intentamos servir a las personas, a quienes nos leen, porque una vez que tengan la información, pueden tener muchas más herramientas para tomar decisiones. Y finalmente de eso se trata, vivir en un país democrático. Si las personas realmente supieran, por eso insisto que fallamos tal vez en acercarles los mensajes, ¿para qué les servía el INAI? No solamente nos servía a los ciudadanos, les sirve a las personas para acceder a su propia información personal. ¿Por qué es importante que haya presupuestos suficientes para los servicios de salud, además de los programas sociales? ¿Por qué es indispensable que haya contrapesos en este país? Una vez que las personas tengan esa información, realmente podrían entonces ya tomar decisiones, movilizarse, exigir, y que creo que eso sí lo vimos en otros años, y que ahora algo está pasando, que muchos gremios, no solamente el periodístico, no hemos, creo, sabido
afrontarlo. No hemos encontrado las maneras, tal vez. Hemos estado repitiendo las mismas formas incluso de contar nuestras historias, de publicar nuestras historias, y tal vez no hemos encontrado estas nuevas narrativas o estas nuevas formas. Y creo que ese es justamente el reto. Por eso, con esto creo que ya cierro, que es, estamos en un momento muy complicado, sumamente complejo, sumamente desafiante. Creo que incluso a muchos les debe de pasar que de repente hasta la desesperanza nos llega, ¿no? De a dónde vamos a terminar, hacia dónde vamos, hacia dónde podríamos terminar. Pero justo creo que tenemos que quitarnos ese sentimiento y más bien es pensar qué sí podemos hacer, qué sí podemos defender, qué nos toca para no tener o no llegar a ejemplos tan complicados que han tenido los colegas también en otros países, y que aquí estamos en el inicio. Algo tendremos que hacer, y por el otro lado es el periodismo seguirá haciendo investigaciones, seguiremos haciendo periodismo, seguiremos sirviendo a los ciudadanos, y algo tendremos que cambiar en algún momento. Muchísimas gracias. Gracias por esta reflexión excesivamente autocrítica, si me lo permites, pero está bien no solo levantar dedo acusador, sino también preguntarse si desde el oficio del periodismo, si desde el gremio periodístico se han hecho las cosas que se debieron hacer. Si se pudieron hacer es otra pregunta. Exacto. Y los que han seguido a Nayeli han visto que no es fácil pararse en Palacio Nacional, levantar la voz, mantenerse firme y hacer su trabajo, haciendo preguntas. Así que mis respetos por eso. Juanita, ¿le suena algo de esto conocido? Ya pasaron por eso. Nayeli tiene razón para esa mezcla de optimismo y pesimismo. ¿Cuál es el recorrido en Colombia que nos puedas contar? Bueno, pues me parece que es que en el caso de México ya esta presión a los medios, que tiene 6 años de las mañaneras desprestigiando a los medios, se consolidó ya en una ley, ¿no? Entonces, nosotros vamos en las mañaneras, ¿no? O sea, estamos en... Afortunadamente el presidente Petro no madruga, entonces no hay mañaneras, pero en todo caso, digamos, no pierde oportunidad de denostar de los medios, de criticarlos, o sea, como que el presidente, como todo buen populista, ha encontrado en los medios el enemigo común para culparlo de muchas cosas. Entonces, digamos que me parece que si en una época decían que México se había colombianizado, yo lo que siento es que México, como siempre, ya nos ganó y es el futuro. Es como que vemos hacia dónde podemos llegar. Creo que la reflexión que hace ya Nayeli de por qué a la gente como que está dispuesta a perder eso. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho mal para que no haya una sensación de pérdida? Yo creo que es una reflexión muy, muy clave que los periodistas nos tenemos que hacer y yo siento que por lo menos en Colombia los periodistas no somos lo suficientemente autocríticos, ¿no? Y me parece que como estamos en una situación en donde hay muchos desafíos, y no sé si quieres que hable de los desafíos o solo respondo cortico. Okay. Como hay varios desafíos pues en el mundo entero para el periodismo, desafíos del modelo de negocio, ¿no? Ahora no solamente porque pues ofrecemos algo que es gratis, entonces pues es difícil un negocio donde tu principal producto es gratis, pero también con la desindexación que han hecho las grandes plataformas de las noticias, ¿no? Que Twitter ya no indexa las noticias como antes, Facebook ya las desindexó. Eso ha hecho que el tráfico a los medios cada vez sea menor, y el modelo de negocio de muchos medios está asociado a la pauta programática. Y si a esto le agregas que con la búsqueda generativa de Google, que lo estrenó hace menos de 2 meses y ya hay 40 millones de usuarios en el mundo,
de que ponen en Google cualquier cosa y les sale como estilo Wikipedia, ya todo el texto armado y no como los links para ir a los medios. Para muchos medios, ese tráfico que se llama orgánico constituye el 60% de su tráfico, con lo cual los medios vamos a perder otro pedazo de tráfico. Los medios decidimos como tercerizar la distribución de las noticias a las grandes plataformas, y en un momento dado ya las plataformas dijeron, no, esto es demasiado problema político por los fake news y todo lo que pasó en Estados Unidos en el 2016, ya vamos a desindexarlo, con lo cual los medios pues vamos a perder y nos vamos a quedar solamente con el tráfico que llega directamente a la página, o sea, la gente que pone lasillavacia.com, que en todo caso pues es un porcentaje menor. Y si a ese problema de negocio le agrega uno un problema de producto, y es lo que dice Nayeli, de que cada vez más hay gente que puede ser muy exitosa sin leer noticias. Y yo creo que ahí hay una reflexión de los medios de... yo siento que el ADN de nosotros los periodistas es, bueno, vamos a contar lo que no funciona con la esperanza de que alguien lo arregle, ¿no? Pero el espejo que le damos a la gente de la realidad es un espejo excesivamente pesimista, ¿no? Entonces, claro, puede pasar que llega un presidente como Gustavo Petro en Colombia, en donde dice que nada del pasado funcionó, no hay ningún logro del pasado que valga la pena, nadie hizo nada por los pobres, nadie hizo nada. Y es más fácil creerlo porque, no sé, la pobreza en Colombia se redujo a la mitad en 15 años. La Silla Vacía lleva 15 años de existencia. Durante esos 15 años, la pobreza en Colombia se redujo a la mitad. Después, con la pandemia, se revirtió un poco parte de ese logro. Pero la Silla Vacía nunca hizo una historia sobre eso. O sea, nunca nos pareció que esa era una historia relevante. Y es una historia muy relevante, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona que lee La Silla Vacía pues termina un poquito deprimida y en realidad casi nada funciona, porque ese es nuestro foco. Entonces yo creo que ahí hay un tema de reflexión. Y el otro que tú dices, Nayeli, de la falta de credibilidad en Colombia, por primera vez en una encuesta que lleva 15 años, que se llama la Inbamer Poll, la gente que tiene una imagen desfavorable de los medios es mayor a la que tiene una imagen favorable. Y eso pues no fue así en Colombia durante mucho tiempo, porque el periodismo en Colombia ha tenido como un aura de heroico, porque han matado una cantidad de periodistas, el narcotráfico, pero ahora es mayor la deslegitimidad o sí, la desfavorabilidad del periodismo. Y entonces, claro, hay un terreno fértil para que el presidente ataque al periodismo todos los días, y la gente, en cambio, salir en su defensa, mucha gente es como, sí, el presidente está diciendo lo que en el fondo yo siempre he pensado, que es un periodismo amarrado a los intereses económicos, que no le importa la problemática del colombiano del común. Entonces creo que ahí también hay creo que es una lectura injusta, creo que es una lectura parcial. Obviamente que muchísimos medios pues son de propiedad de los más poderosos de Colombia, han tenido un sesgo de clase, pero también en Colombia no sabríamos ni la mitad de los escándalos, ni la mitad de lo que pasó en el conflicto armado si no hubiera sido por los medios. Entonces es una lectura mucho más gris. Y creo que en este entorno político de un presidente antimedios, en un entorno donde hay una crisis de la deferencia, ¿no? Como de deferir en otro, en una autoridad que te diga cuál es la verdad o cómo suceden las cosas, porque todo el mundo tiene su propia lectura, y en un ambiente de erosión democrática, pues el periodismo está en una encrucijada, porque por un lado nunca se ha necesitado tanto como este momento tener un medio que tenga información verificada, que te diga así han sucedido las cosas y que la gente pueda creer en eso. Y al mismo tiempo, pues sin una democracia, el periodismo le queda difícil como crecer y existir. Entonces sí creo que es un momento difícil, en donde creo que sobre todo lo de la búsqueda generativa en Google va a hacer que los medios ya tengan mucho menos incentivo de apostarle al clickbait, y le van a apostar mucho más a la calidad, porque en el fondo solo van a quedar existiendo los medios que la gente le parece que es tan valioso que escribe su marca
en los medios porque no va a encontrar muchas de esas noticias en las redes. Entonces creo que ahí va a haber como una dirección, pero hacer ese tipo de periodismo de calidad es un periodismo muy costoso. Entonces ahí está el dilema de cómo sostiene uno ese periodismo que la gente va a estar dispuesta, o pensaría uno que debería estar dispuesta a buscar. Muchas gracias, Juanita. Me quedo con ese dilema. O sea, si el periodismo hace en serio su trabajo, la democracia está mal, y ustedes explican por qué está mal, pues contribuye a decir, bueno, pues todo esto no sirve, y eso es pavimentar el camino a los prometedores de soluciones fáciles. No voy a usar la palabra populista porque ya está medio desgastada, pero aquellos que dicen, pues sí, de acuerdo a estas informaciones, todo esto no sirve y acá te va. Entonces, de repente le están haciendo un flaco favor a la ya endeble democracia, pero pues esa es su tarea, informar de lo que está pasando. Andrés, ¿tienes alguna nota positiva o vamos a hundirnos un poquito más? Porque si vamos a hablar de Venezuela no sé dónde vamos a terminar, pero pues tu turno. Cuando uno escucha las reflexiones que hacen de México, Colombia, sobre el populismo, decía nuestro anfitrión, pues de alguna manera nosotros, o el caso de los venezolanos, no le podemos dar lecciones a nadie, pero tenemos ya algún kilometraje en este tema. Parte de lo que yo voy a mostrar ahora es ver cómo hay una contradicción en regímenes que no quieren aceptar el periodismo. Es decir, cualquier régimen que ya tenga como punto central atacar al periodismo es un régimen que no está en el marco, digamos, o en el interés democrático, y hay muchas señales de eso. En el caso de Venezuela, nosotros hemos venido hablando de que ya Venezuela ha venido un proceso de desdemocratización, una erosión de la democracia. Lo que hemos visto este año no es que surgió de la nada, sino que es un proceso que venía, digamos, cimentándose por lo menos en los últimos 25 años. Hay una larga historia de lo que fue incluso la figura de Hugo Chávez, cómo Hugo Chávez intentó llegar al poder en los años 90, cómo esa figura, siendo originalmente golpista, decide ir a unas elecciones, y probablemente allí ya tenemos un aprendizaje de que hay gente que se mete en el juego democrático para acabar con el juego democrático. Hemos tenido como dos grandes periodos, estoy aquí un poco perdido, dos grandes periodos, si los guiamos por gobernantes. Está el caso de Hugo Chávez, quien gobernó hasta que prácticamente falleció, y el actual gobierno de Nicolás Maduro, cuyo proyecto público es permanecer en el poder hasta el año 2031. Para mí hay como dos hechos que retratan ese proceso que vivimos hoy y que hoy es noticia en el mundo, pero que ya en Venezuela la prensa venía contando ese proceso de cómo se socavó la democracia, y hay como dos fechas claves, así como ahora ha pasado a ser una fecha clave el 28 de julio de este año, el 6 de diciembre del año 2015, es decir, hace 9 años, ya tuvimos una clara señal de que el gobierno de Nicolás Maduro no iba a aceptar una derrota electoral. ¿Qué ocurrió ese día, el 6 de diciembre del 2015? La gente igual salió a votar, es decir, creo que hay como en el ADN venezolano una idea de que efectivamente se puede lograr un cambio por vía democrática, y en general el venezolano sigue apostando a que haya una salida pacífica a todo este drama que vivimos hoy. El 6 de diciembre ganan las elecciones una plataforma opositora, es una victoria igual, digamos, muy significativa. La reacción inicial del gobierno, es decir, que reconoce que perdió el Congreso, la Asamblea Nacional, pero luego en los años siguientes, casi que en las semanas siguientes, comienza un proceso donde
se desmonta el poder del Congreso. Como no puedo controlar el Congreso cae en manos opositoras, socavo el Congreso y empiezan una serie de decisiones, especialmente del Tribunal Supremo de Justicia, para quitarle funciones al Parlamento y otorgárselos a otras dependencias públicas que sí estaban controladas por el gobierno. En ese recorrido que tenemos de desdemocratización, viene incluso una elección de una Asamblea Nacional Constituyente que durante 3 años no aprueba un solo artículo de una nueva constitución, sino que era un poder paralelo. Y así llegamos a esto que es lo de ahora, el 28 de julio. El 28 de julio del 2024 tenemos, digamos, una situación donde los actores pro democracia, a pesar de las condiciones adversas que hay en Venezuela, deciden participar de la ruta electoral, sabiendo que la cancha no solamente está inclinada, como se suele hablar en la ciencia política, sino que también el árbitro está vendido, no te permiten que jueguen tus principales jugadores, es decir, tienes todo en contra, pero aún así decides jugar el juego democrático y creo que allí hay una lección importante. Bueno, de esto ya es muy público, cómo quedó esta votación, el gobierno ha hecho fraude, pero ahora me detengo en esta parte en ver qué ha ocurrido en materia de periodismo en Venezuela, porque para que esto ocurriera, para que el gobierno pudiera contar dentro de Venezuela la versión que él quiere contar, el gobierno también destruyó al sistema de medios. En Venezuela, el sistema de medios, tal como se conoció en el pasado, el sistema periodístico en Venezuela, está gravemente afectado. Aquí hay algunas cifras, por ejemplo, el Instituto Prensa y Sociedad ha confirmado que 110 periódicos desaparecieron en Venezuela, y no porque la gente dejara de comprarlos, sino porque el Estado pasó a monopolizar la distribución del papel. Y por tanto, se cerraron esos 110 periódicos. Además, digamos, otra ONG especializada, Espacio Público, ha contabilizado 200 emisoras de radio que han sido cerradas. Y solamente entre enero y febrero de este año, otras 8 emisoras fueron cerradas. El año 2023, que es la nueva ola, lo que sucede en estos regímenes es que también tienen la capacidad de reinventarse. Es decir, ya no les basta cerrar los medios convencionales, sino que la última tendencia que tenemos en Venezuela tiene que ver con cómo evitar que la gente se informe, cómo evitar que el público que ya no puede comprar el periódico, que ya no puede prender la radio, pero que entonces va y enciende, se conecta por internet, también tampoco encuentre información. El año pasado, por ejemplo, se contabilizaron 80 páginas informativas bloqueadas. Esto lo lleva una ONG que se llama Venezuela Sin Filtro. Y en el contexto de la campaña, estos datos de 14 medios nacionales bloqueados, 7 medios internacionales bloqueados, 3 iniciativas que luchan contra la desinformación fueron bloqueadas y 9 organizaciones no gubernamentales bloqueadas, incluida la que yo dirijo. Todo esto sucedió en la campaña electoral. ¿Qué se buscaba? Que la gente no estuviese informada. La gran paradoja es que el mensaje que se da es que el gobierno quiere que haya desinformación. Es decir, que la gente no tenga manera de estar informado. Y eso es algo, creo que, consustancial con el modelo que tenemos en Venezuela, el régimen que impera en Venezuela, es negar la información y, por tanto, arrinconar, acallar, achicar al periodismo, ¿no? Yo esta mañana estuve reunido con un colega activista aquí venezolano que vive aquí en México y estábamos intercambiando información sobre la cantidad ahora, por ejemplo, de periodistas venezolanos que se han tenido que exiliar. Esa es la otra dimensión, digamos, de todo esto.
Es decir, varios medios de los principales medios digitales que todavía operan en Venezuela, sus directores han tenido que salir fuera del país. Entonces, todo esto es, no sé si será el punto de llegada para otros países, pero en el caso nuestro, lo que sí creo que demuestra el tema venezolano es cómo aquellos que niegan la democracia, aquellos que niegan la alternabilidad como una esencia de la democracia, aquellos que niegan el pluralismo, están también negados a aceptar que haya prensa independiente. Eso, si lo resumiera de alguna manera de todo esto que hemos vivido en Venezuela, ese para mí es el asunto central. Aquellos gobiernos que utilizan su poder para cuestionar, acallar, criticar, socavar a la prensa, en el fondo representan, digamos, una manera no plural y por tanto no democrática de ejercer el poder. Pero la pregunta del millón en medio siempre es, oye, ¿y algo se puede hacer? ¿Se puede contribuir con algún mecanismo, instrumento, algún elemento de creatividad propositivo para decir, ¿y cómo salimos del hoyo? O sea, ¿hay contrapropuesta? Como yo trabajo como coordinadora académica en la Fundación Konrad Adenauer en Buenos Aires y no desde el periodismo y de la comunicación en ejercicio, decidimos con nuestro equipo en Buenos Aires y de común acuerdo con el equipo en México contarles un proyecto. Habría que ir un poquito para atrás. Les voy a contar sobre un proyecto que venimos realizando en la Fundación en Buenos Aires. ¿A dónde apunto? Ahí. Ahí está. Desde hace 18 años, en donde tomamos conocimiento, precisamente en ese momento, que existía un modelo de conferencias de prensa muy exitoso en Alemania y que merecía ser estudiado, analizado, y nos propusimos con un equipo de investigación y un equipo de periodistas que en ese momento estaba trabajando de manera muy visible para el público, intentar adaptar, estudiar un poco este modelo e intentar ver si podíamos adaptarlo a la realidad cultural argentina del ejercicio periodístico. Al proyecto lo bautizamos Preguntar al Poder. ¿Y de dónde viene esto? Viene precisamente de una institución alemana llamada la Bundespressekonferenz, vamos a decirle BPK porque es mucho más sencillo, y lo distinto de este modelo es que las conferencias de prensa son propuestas, son llevadas a cabo por los mismos periodistas. Son ellos quienes convocan, ellos quienes ponen la agenda, quienes definen fecha, hora, etcétera, y quienes invitan, a diferencia de los modelos en donde las conferencias de prensa vienen desde el gobierno. Entonces, esa fue la parte disruptiva, digamos, de este modelo que nos pareció tan apasionante. Ahí les voy a dejar, esta presentación yo la voy a dejar a disposición de todos ustedes, los links están activos, así que los invito a visitarlo porque es interesante. En el sitio de la BPK hay una parte en inglés, para quien accede por idioma, capaz es más sencillo por ese lado que por el alemán, y ahí se ve incluso hasta la agenda que tienen de lo que viene por delante, está totalmente actualizada. ¿Cuáles son los orígenes de la BPK? Bueno, en 1949, miren desde cuándo que la están haciendo, comienza esta iniciativa. Ya desde 1914 el Estado Mayor alemán convocaba conferencias de prensa, pero era el Estado precisamente, y también a corresponsales en Berlín. En este momento, en el 49, lo que cambia es que se les cede la iniciativa a los periodistas para que se organicen y para que ellos mismos fomenten la organización de estas conferencias. Se conforma una asociación civil, tiene un costo mensual que se conserva hasta el día de hoy y participan, en ese momento se definió que participaban personas que se dedicaban al periodismo de temas de agenda alemana. Entonces, han estado permanentemente representados los medios locales y también los corresponsales extranjeros. Entonces, lo que fue interesante es que la opinión pública empezó a notar esta importancia de la libertad de prensa como un derecho civil. Entonces, esto empoderó aún más a la BPK. Hubo una demanda desde la misma sociedad. Y se notó muy claramente que se empezó a equilibrar esta distribución en la información. Justamente ahí les comparto una foto de la primera conferencia de prensa que se hizo, que quien se prestó fue precisamente Konrad Adenauer y su ministro de Economía, Erhard. Actualmente, esta foto, me parece que una foto vale más que 1000 palabras. Esta foto la saqué de un folleto que me dieron en una visita al Parlamento alemán hace poquito,
en donde explica cuáles son los edificios más emblemáticos de la zona donde está justamente situado el Parlamento. El Parlamento con la bandera de arriba. La BPK es, digamos, cruzando el río, aquel edificio más petizo, vamos a decir, que tiene un circulito rosado. Miren la cercanía. Miren cómo eso comunica, ¿no? La importancia del edificio, el tamaño, hasta desde la arquitectura, es imponente. Y están ahí muy cerca, entonces, los periodistas y el poder político principal. La BPK en este momento es quien decide los temas, es quien invita, quien propone la agenda. Participan actualmente 900 periodistas alemanes y corresponsales extranjeros. En ocasiones hay algunos temas que ameritan abrir la invitación a gente que no es asociada y quienes entonces pueden anotarse, van, pero ellos no pueden participar preguntando, simplemente participan escuchando. Por supuesto quedan grabadas, se transmiten en el mismo momento y tiene una lógica, vamos a decir, bastante minimalista. Un fondo azul, ahí abajo puse una en YouTube, ahí está el canal, digamos, hay una conferencia de prensa que aunque está en alemán, los invito a que vean para que vean cómo es la modalidad. Es la conferencia de prensa bastante emblemática de cuando Angela Merkel, el ministro de Salud y el director del Instituto Robert Koch, el 11 de marzo, hablaron del COVID a la sociedad y ahí es donde dijeron que casi el 70% de la población alemana iba a terminar contagiándose, que todos nos horrorizamos con ese tipo de conclusiones. Bueno, se ve claramente cómo se desarrollan. Los primeros segundos ahí están los fotógrafos, ellos se quedan quietitos tomándose la foto, a los pocos segundos se van a sentar respetuosamente, todos los periodistas están sentados atrás con su mesita, con lugares para tomar nota, o sea, es muy interesante el modelo, y la cámara queda después quieta en el que está siendo entrevistado. Es el verdadero protagonista, porque es quien nos va a dar la información de primera mano. Así que eso es interesante el sistema minimalista que tienen. Bueno, esta organización está financiada por los socios y tienen dos tipos de conferencias. Tienen 3 conferencias semanales, lunes, miércoles y viernes, que en general participan los voceros. ¿Por qué? Porque las reuniones de ministerios, algunas, son a puertas cerradas. Entonces, van luego a rendir cuentas a la prensa de los voceros de los diferentes ministerios, como para que realmente puedan preguntarles, bueno, de qué se habló, qué sucedió. Y después hay reuniones más bien coyunturales, que depende de la agenda, van invitando a otros funcionarios de diferentes niveles. Quiero contarles que hemos hablado con colegas alemanes y lo que nos contaron es que es tan poderoso, es tanto el poder que la BPK tiene en este momento en Alemania que ningún funcionario se imaginaría negarse cuando le llega la invitación a participar, sea quien sea. Bueno, por eso nos pareció tan apasionante y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos transformar esto a nuestra humilde y difícil situación. Bueno, entonces, desde 2007 tomamos contacto, empezamos a reunirnos con algunos periodistas que tenían mucha visibilidad pública, quienes entendíamos que iban a traccionar a colegas y a sus propios medios, porque esto es de periodistas, no de medios de comunicación, la iniciativa, ¿no? Eso es lo interesante. Junto con Info Ciudadana, es una ONG que trata estos temas y con quien trabajamos muy cercanamente, Adrián Amado, su presidente, nos acompañaron con todo el sostenimiento también académico y con toda la coordinación de este proyecto. Lo que hicimos fue primero hacer una carta de intención en donde los periodistas de este grupo promotor firmaron para decir, bueno, si estamos de acuerdo, vamos a acompañarlos, vamos a participar y vamos a promover esta metodología. Y ahí estaban las reglas, que básicamente eran reglas bastante sencillas de convivencia y de cómo preguntar. Veníamos de mucho tiempo en Argentina donde nos hacían conferencias de prensa, entonces también se había perdido un poco esa gimnasia de cómo hacer buenas preguntas. Fue un ejercicio pedagógico, básicamente, porque tuvimos que empezar de cero con esta cuestión de preguntemos, tenemos un tiempo delimitado, no tenemos un tiempo infinito, vamos a respetar que cuando comienza, cuando termina y las reglas a rajatabla. Y la verdad es que lo pudimos cumplir. Algo muy interesante y fue clave fue que lo empezamos a organizar, o sea, nosotros no teníamos el financiamiento que tenía la BPK, entonces empezamos a organizarlo conjuntamente con universidades y con asociaciones profesionales como el Círculo de Periodistas Acreditados en el Parlamento, al Círculo de Periodistas Acreditados en la Casa Rosada, que es nuestro poder ejecutivo. Entonces ellos nos dieron un apoyo muy grande, no solamente logístico, sino también de convocatoria y difusión. Hubo varias iniciativas similares que en estos últimos 18 años, pero hasta ahora solamente perduró esta de preguntar al poder.
Una pata que es sumamente interesante y me parece que es el ámbito para compartirlo, es que teníamos dos aspectos: desarrollar las conferencias de prensa, pero también la capacitación, los talleres, el networking entre los colegas fue fundamental y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Porque en Argentina se habían pasado muchos años sin que los alumnos de escuelas de comunicación y universidades supieran que existía la posibilidad de hacer conferencias de prensa y de una manera, o sea, supieran preguntar, que no hace falta siempre empezar diciendo, bueno, mi opinión sobre este tema es, y va a ser, después la pregunta. No, pregunta directo, o sea, tuvimos que hacer ese ejercicio con los alumnos de, bueno, a ver, ¿cómo nos acercamos a esta información? Y ese es un aspecto que me parece que es fundamental resaltarlo. Participan el moderador, periodistas y fotógrafos y el entrevistado. Esas ya son fotos de BPKs hechas por nosotros. Fundamental la puntualidad, la respetamos a rajatabla. Empezábamos cuando decíamos, ¿por qué? Porque queríamos enseñar, entre comillas, no es un acto de soberbia, no me malinterpreten, pero enseñar que si yo citaba a una hora, a esa hora estaba el funcionario ahí y teníamos que comenzar. ¿Por qué? Porque le dijimos 1 hora reloj. Entonces eso fue, pero sumamente importante. Y la verdad es que logramos cumplirlo. Algunos no tenían fe. El presentador, el moderador, era elegido entre los periodistas que estaban ahí participando de la conferencia de prensa y siempre era rotativo, así todos tenían la posibilidad de moderar. De todas maneras, nunca se lo enfoca a él. Él simplemente presenta al invitado y se le da un espacio al invitado por si quiere hacer algún anuncio breve. Cuando el invitado dice sí, no, bueno, estoy de acuerdo, terminamos. Bueno, ahora sí, las preguntas. Empiezan a levantar la mano los periodistas, él iba tomando nota y tenía ese mismo orden. Cuando terminaba el último requerimiento del último periodista, recién ahí podía volver a preguntar el primero que lo había hecho. Entonces, todos tenían la posibilidad de preguntar. Bueno, por último, también finalizarlo con la puntualidad estipulada fue fundamental. Si el tema, las circunstancias, el clima lo permitían, y tanto el entrevistado como los periodistas tenían un ratito de tiempo, se lo manejaba en ese momento. ¿Están dispuestos? ¿Usted puede? Nos extendemos unos 15 minutos más. Perfecto, pero si no, era 1 hora reloj. Y lo que era también bastante interesante es que habíamos hecho una enorme hincapié en que nadie lo abordara al invitado. O sea, yo soy la moderadora, lo termino, el invitado se retira caminando dignamente sin que lo invadan o que le pongan el micrófono por la oreja y que alguien pretendiera tomar algún tipo de beneficio adicional en la información. Ahí estábamos para hacer un acto, digamos, solidario de la información. Lo importante en el antes, acá voy más cronológico, es hacer una buena convocatoria. Hoy las redes es fundamental y si lo hacemos con universidades o con asociaciones, eso también lo recomiendo fuertemente. Armar bien la agenda. El tema en la agenda, y no sé cómo es en otros países, en Argentina los problemas, las noticias se superan día a día. Entonces, un tema que era tremendamente importante hace una semana, ni siquiera una semana, hace 3 días, hoy ya tenemos 3 más que lo superaron y que la gente ya dejó de... Y no es que ese haya sido un tema que ya está para superar, quizás es un tema gravísimo. Entonces, el manejo de la agenda que implica quién vamos a invitar, ese es un tema sensible. Perdón, ya termino. Bueno, las condiciones del evento era fundamental tenerlo en cuenta, que haya buena calidad de internet, buena insonorización, el streaming que funcione bien, o sea, la parte tecnológica. Y bueno, después poder si alguien quiere proveer algún material complementario. Y con esto ya me faltan 2 cosas y termino. Bueno, los temas. Los temas que se trataban, se acordaba que fueran temas de interés público o actividad, nunca personales. Hacíamos mucho hincapié en la cordialidad y el respeto. Parece un absurdo, pero había que decirlo. Es un espacio público y colectivo de información, es una instancia colaborativa. Cualquier participante puede retomar un tema si quedó sin responder. Bueno, el tiempo ya lo mencioné. No se realizan preguntas individuales a posteriori, no se repregunta, todo es on the record, nada es off the record en ese contexto. La información va a estar libre para todos. Se está en ese momento haciendo streaming libremente y después nuestro compromiso era que 1 hora más tarde estaba sin editar toda la conferencia de prensa publicada en nuestros canales de YouTube. La cámara solo con enfoque en el entrevistado y bueno, y las reglas siempre eran recordadas y compartidas antes de comenzar como para que, ok, estas son el rayado de cancha, como diríamos en un lenguaje más de fútbol, ¿no?
Bueno, los logros. Realizamos más de 80 conferencias, o sea, la verdad que eso nos da, por un lado, bastante orgullo porque no ha sido fácil. Muy importante, talleres, capacitaciones y el networking que les comenté. El tema de las conferencias de prensa hemos logrado a través de publicaciones propias y también publicaciones ajenas insertarlo en algunas currículas universitarias para que se estudie y que los jóvenes accedan. Y por supuesto, sentimos que aportábamos un pequeño granito de arena a la cultura del diálogo. Los desafíos. Bueno, la coyuntura política es siempre un desafío. Los políticos son un desafío y los periodistas y los medios también son un desafío, porque muchas veces es difícil encontrar el compromiso. Te dicen sí voy y después no van y no enviaban a nadie. Y capaz teníamos una figura importante, un funcionario importante que nos había costado muchísimo convocar y teníamos a muy pocos periodistas. La virtualidad en ese sentido sí colaboró mucho, debo decir, porque siempre tenés a alguna persona interesada que no pudo estar presente pero se conecta. Y bueno, y por supuesto observamos una carencia de cultura colaborativa y democrática de la información. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo es el futuro de todo esto? Vamos a seguir insistiendo con las capacitaciones, talleres y simulacros en universidades. Eso también fue muy importante. Hemos hecho varios simulacros, por ejemplo, a veces convocábamos al decano o al rector para que vengan y sean entrevistados por los alumnos para hacer todo un simulacro de este tipo de conferencias de prensa. Fortalecer el tema de las currículas y bueno, y por supuesto vamos a continuar con las conferencias. Y para cerrar, porque ya tengo una persona que me está mirando con presión, quiero cerrar con una frase de nuestro querido Konrad Adenauer, que dice: nadie posee la única verdad, solo mediante la argumentación y la contraargumentación y mediante el intercambio mutuo se puede esperar acercarse lo más posible a la verdad. Con esto me despido con un enorme agradecimiento. Ahí están mis datos de contacto. Estoy abierta a cualquier comentario que quieran hacerme. Muchas gracias, Guadalupe, con este relato que yo escuchaba la sutil risa y sonrisa de Nayeli a mi lado, que creo que le sonó como ciencia ficción esto, vis a vis mañaneras u otros ejercicios de conferencias de prensa. Pero bueno, es un ejemplo de que algo se puede hacer. No es que eso haya cambiado el periodismo en la Argentina, creo, pero es un empoderamiento colectivo del periodismo y de los periodistas, y creo que ha sido una experiencia alentadora por lo menos. Tenemos ahora un breve video, me confirman si estamos listos, de la ya citada Adriana Amado, presidenta de Info Ciudadano Argentina, con un breve mensaje que nos está llegando en vía remota, porque ella está en España, si estoy bien informado. Entonces, adelante con el video. Gracias. Mi nombre es Adriana Amado. Desde 2011 presido Info Ciudadana y acompaño el proyecto de las conferencias de prensa federales de la Bundespressekonferenz desde su fundación en 2007. Y después lo desarrollamos a partir del trabajo conjunto con periodistas, partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil que colaboraron para que organizáramos más de 80 conferencias de prensa. Creo que el aprendizaje mayor que hemos sacado de este programa es el aporte que hace a la cultura democrática este diálogo público de los periodistas con el poder. Porque va más allá del procedimiento de la conferencia de prensa o de la posible difusión que consiguen los candidatos de partidos menores cuando organizamos conferencias de prensa en cada una de las instancias electorales. El diagnóstico del que partía Argentina era que a partir del 2003 se habían dejado de realizar conferencias de prensa y el poder había elegido como forma de comunicarse o bien sus canales oficiales, donde los periodistas no tenían posibilidad de hacer preguntas, o los trascendidos, que no deja de ser información privilegiada que se le da a un periodista en detrimento de otro. Pero más allá de que eso genera un desequilibrio informativo, porque hace que no toda la información esté en igual acceso público para todos, sino que creo que el daño mayor era que
después de 20 años en donde prácticamente no se habían celebrado conferencias de prensa, donde no existía la figura de un portavoz abierto al diálogo, porque sí había portavoces para bajar el comunicado oficial, pero no para que la sociedad viera que el gobernante dialoga de manera franca y respetuosa con la prensa. Uno de los estudios que hicimos analizando la participación en las conferencias de prensa tenía que ver con la acusación que hacía el poder al periodismo de que no daban conferencias de prensa porque el periodismo era muy agresivo o se comportaba de manera desubicada. Lo que nosotros hicimos con el equipo de Info Ciudadana es analizar conferencias de prensa en distintos momentos y la constatación es que no había agresividad de parte de los periodistas, a pesar de que habíamos revisado una buena cantidad de conferencias de prensa, pero sí que se había perdido la gimnasia de la pregunta y lo que pasaba era que los periodistas iban a las conferencias de prensa de todos los estamentos, porque esto no solamente afecta al poder, también pasa con el deporte o con el espectáculo, en donde el periodista va a la conferencia de prensa más a dar su opinión que a obtener información. Entonces creo que una pedagogía basada en esta herramienta, basada en el concepto de diálogo público, es siempre interesante, no solamente para fortalecer el periodismo y su lugar en la sociedad, sino para fortalecer ese principio democrático tan valioso como es el diálogo ciudadano. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Adriana, con estas palabras más de optimismo que de pesimismo, de un llamado a lo que fue el inicio de la conversación inicial que hemos tenido acá, con voces que iban de preocupación a depresión, más o menos en esta dirección, y cerrando con estas notas de optimismo. Agradezco a los 4 panelistas y a Adriana a la distancia por estas primeras reflexiones al inicio de nuestro foro. Gracias por el interés y creo que los puedo invitar a un pequeño coffee break, aprovechando que la lluvia nos está cayendo encima, lo que nos dificulta el audio. Así que creo que es un buen momento para tomarnos un café y seguir discutiendo sobre estos temas que nos han convocado. Muchísimas gracias a ustedes 4. Un honor estar con ustedes aquí adelante. Muchas gracias.